Soy Macu Machín, directora de La Hojarasca. La Hojarasca trata del reencuentro de tres hermanas que llevan décadas sin hablarse de cosas profundas y se reúnen para poner en orden las tierras de la familia, ¿no? Organizar la herencia. Estas tres hermanas son mi madre y mis dos tías. Entonces es un regreso también al origen de mi propia mitología familiar, ¿no? de un espacio que para mí era mítico, ¿no? Regresar al pueblo donde había pasado todos los veranos de mi infancia, del contacto con la naturaleza, del contacto con un montón de cosas que yo no entendía como niña, de las relaciones entre adultos, conflictos que uno no conoce y que no entiende. Y luego esa otra capa que está relacionada un poco con lo mágico, ¿no? Las ánimas, las brujas, ¿no? Siempre preguntaba, ¿y esto por qué fue? No, esto, el abuelo se encontró una cochina en el monte un día y le regaló unas huertas a la familia. Y esto, no, bueno, las brujas se reunían allí en aquel pinar. Y me di cuenta que era más fácil para mi familia hablar de este tipo de cosas que de cosas más dolorosas y más íntimas. Para mí ellas tres son como las tres patas de mi trípode, ¿no? Digamos, de mi vida. Tres mujeres que de distintas maneras han afrontado los reveses de la vida y las durezas de la vida, con cada una a su manera, pero con humor, con sensibilidad y con estoicismo también. Y no sé, para mí son mis grandes filósofas de cabecera, ¿no? También son esas personas que también, ¿no?, te generan tensiones internas, pero si no, no haría una película, ¿no? Era una excusa para mí maravillosa de volver a pasar tiempo con mi familia, esa es la verdad. De ponernos a jugar, a hacer una película con todo lo que conlleva, ¿no? ¿Te acordabas de la casita después de tantos años? Tacones, muchachos. La película está cerrada en tres personajes, ¿no?, que están obsesionados, ¿no?, como atrapados en esos temas enquistados, ¿no?, como atrapadas en esa cocina o en esa casa, en esas huertas. Y en mitad de la película irrumpe el cuarto protagonista. Para mí es como el cuarto protagonista que viene a decir, hey, que yo también quiero contar algo, ¿no?, aquí. Que es el volcán, ¿no? Parecemos dos muertes. Para mí todo es verdadero, todas esas expresiones, las emociones son verdaderas. Lo que pasa es que en muchas ocasiones yo les proponía, pues no sé, hoy vamos a repartir las huertas de esta manera, ¿no?, con unos papelitos. Que surgía de mí, ¿no? Digo, bueno, es un juego medio absurdo, medio surrealista, a ver, ¿no?, qué genera en ellas, ¿no? Y a medida que repetimos y repetimos tomas, qué es lo que va produciendo en ellas, ¿no? Entonces, lo documental surge de esas repeticiones y de estar muchas horas ensayando con la cámara, porque nunca ensayábamos antes de filmar, ¿no? Entonces, entre el cansancio, emociones que se van despertando, hay uno de los protagonistas, Maura, que es una persona que tiene discapacidad, bueno, tiene una enfermedad degenerativa, entonces a ella nunca le decía nada, ¿no? Le podía decirle, a mi madre le decía una cosa, a mi tía a lo mejor le decía otra, a mi tía Carmen, de por dónde iban a ir los tiros. Y a Maura no le decía nada porque para mí ella era el espíritu, ¿no?, el verso suelto de la película. Y entonces, claro, cuando mi tía Maura, que no sabía qué es lo que iba a suceder, empezaba a comportarse, ¿no?, y ser espontánea y responder a lo que estaban diciendo o cómo se estaban comportando sus hermanas, entonces, ¿no?, se generaba otra dinámica, ¿no?, cómo las hermanas respondían a
a eso tan espontáneo, natural, inocente, ingenioso muchas veces, irónico de Maura, ¿no? Entonces, lo documental surge de ese proceso de repetir y de poner a estos tres personajes, a estas tres mujeres intentando jugar delante de la cámara, ¿no? Pero hay partes que son muy observacionales, hay escenas que son de pura observación, ¿no? Y ellas hacen un poco lo que les apetece, lo que les sale o lo que sienten, pues ahí surge la peli, ¿no? 21, 22,